Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de la Revolución de Mayo de 1810. Es importante entender que vamos a hablar de un proceso y no de un hecho. Esto es así porque se dieron una serie de actos más o menos relacionados entre sí que finalmente desembocaron en lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo. Ello ocurrió en el Virreinato del Río de la Plata, no en Argentina, puesto que no existía lo que nosotros entendemos hoy por Argentina, sino que era el Virreinato del Río de la Plata. No existía para ese entonces una cultura común entre sus pueblos, un deseo de formar parte de una unidad política, social y económica, y mucho menos el territorio delimitado como hoy de la actual Argentina. Para ese entonces eran las provincias del Río de la Plata. Si bien había una autoridad común, había una moneda común y había una misma religión. Para eso es importante que nos vayamos algunos años más atrás. Desde su fundación definitiva, en 1580, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ocupa un lugar periférico para los españoles, ya que el centro del virreinato, hasta el momento el virreinato del Perú, se encontraba más al norte. Es recién en el siglo XVIII cuando toma mayor importancia la ciudad de Buenos Aires a raíz de lo que se conoce como las reformas borbónicas, que entre otras medidas crean el virreinato del Río de la Plata, siendo Buenos Aires designada como su capital. Los Borbones son la nueva familia reinante en España que trae consigo una serie de reformas administrativas e impositivas. Entre las reformas vamos a destacar 4. Las reformas políticas, principalmente la creación del Virreinato del Río de la Plata. Hasta 1776, el territorio español en América estaba dividido en dos grandes virreinatos, el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España. A partir de ese año, se divide el territorio y se crean dos virreinatos más, el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de Nueva Granada, cada una a cargo de un virrey diferente. Como dijimos, Buenos Aires va a ser designada como capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata. Por su parte, las reformas sociales se trata de una época en la que el color de piel es sinónimo de estatus social. Durante el reinado de los Habsburgo, que es la casa anterior a la casa de los Borbones, la sociedad se divide en blancos, ya sean nacidos en España o hijos de españoles nacidos en América, y los negros, mestizos e indígenas. Pero con la llegada de los Borbones, estos empiezan a hacer una distinción entre grupos de blancos, los blancos peninsulares, es decir, los nacidos en España, y los blancos americanos o criollos, hijos de españoles pero nacidos en América. Esta distinción se va a ver plasmada en cuestiones como por ejemplo la designación de los cargos importantes, los cargos de gobierno. En cuanto a las reformas comerciales, otro de los ámbitos en el que los Borbones hacen esta distinción que veníamos mencionando es en el caso de las licencias comerciales. Las licencias comerciales constituyen una suerte de permiso otorgado por la corona para exportar e importar. Hay que recordar que el comercio en esta zona, para esta época, era de carácter monopólico. O sea que todos los productos que llegan a la colonia deben provenir de la metrópoli y todos los productos que salen de la colonia deben ir hacia la metrópoli. Los Borbones van a preferir a los españoles peninsulares antes que a los criollos para otorgarles estas licencias. La cuarta reforma importante que vamos a destacar tiene que ver con la reforma tributaria. Los Borbones tenían una intención de sacarle un mayor provecho a las colonias y ello se ve reflejado en el aumento y en la creación de nuevos impuestos a sus habitantes. Ahora sí, ya sin distinción de razas o de etnias, la presión tributaria afectaba a todos ellos, algunos más, algunos menos. La sociedad colonial de esa época no era como la actual, no se segmentaba la sociedad según la clase social a la que uno pertenecía. La sociedad colonial era estamental, o sea que cada familia pertenecía a un estamento en la sociedad que a su vez le venía heredado de sus progenitores y la cual también iban a pertenecer sus hijos. Dichos estamentos eran como compartimentos estancos, era muy difícil, siendo imposible, salirse de ellos para cambiar a uno más alto. El factor diferencial sobre el que se basaban estos compartimientos era el racial. El color de piel definía a qué sector de la sociedad pertenecía a una familia. Obviamente, el sector de mayor privilegio lo ocupaban los blancos. Para comienzo del siglo XIX, Napoleón pretende conquistar toda Europa. Es así que en 1808 las invasiones napoleónicas llegan a España. Napoleón depone al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, quedando como rey de España su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella. Como respuesta a la invasión, en España se forman juntas en cada una de las ciudades importantes, siendo la más importante la Junta de Sevilla, de donde van a impartirse todas las decisiones para la resistencia española y también las directivas para las Indias en América. Volvemos entonces a la situación en el virreinato. Con la creciente crisis en España, comienzan a llegar las noticias al puerto de Buenos Aires y el pueblo es cada vez más consciente de que España está en decadencia. A raíz de ello, los vecinos empiezan a hacerse la idea de que algo hay que hacer. Una de estas ideas
es la que se conoce como el carlotismo. El carlotismo se refiere a un movimiento que tenía como idea proponer a la infanta Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, por lo tanto hermana de Fernando VII, y también esposa del rey de Portugal, que ahora estaba radicada junto a su esposo en Río de Janeiro tras la invasión napoleónica. La idea era formar una especie de monarquía interina en América hasta que se restituya la situación en España. Básicamente, que las Indias americanas sean parte de la corona portuguesa hasta que todo vuelva a la normalidad. Como de esperar, a los españoles no les gusta nada la idea de acercar las provincias del Río de la Plata con Portugal. Recordemos que Portugal y España para este momento eran enemigos. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, hay un cierto grupo de criollos que no ven con malos ojos la propuesta. Entre ellos tenemos a Manuel Belgrano, Juan José Castelli e Hipólito Vieites. Por diversas cuestiones, esta idea no llega a prosperar. Pero ahora volvemos a España. Para enero de 1810, cae la Junta de Sevilla. A los pocos meses, la noticia llega en barco al puerto de Buenos Aires. La situación política para 1810, en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, la podemos segmentar en tres facciones. Por un lado tenemos el partido del virrey. Estos eran los más conservadores. Querían mantener todo tal cual estaba. Entre sus miembros se destacan los altos funcionarios de la corona, altos cargos eclesiásticos y en general los miembros de la burocracia virreinal. O sea, todos aquellos que su posición de poder depende de la continuidad del Imperio Español. Por otro lado, tenemos el partido del Cabildo. El Cabildo era el órgano de gobierno municipal integrado por los vecinos. En este partido se encuentran, además de los integrantes del Cabildo, los comerciantes peninsulares, cuya riqueza depende del sistema comercial monopólico, aquel que mencionamos antes de las licencias comerciales. Este segundo grupo no parece tener en consideración cortar los lazos con España, sino más bien modificar gradualmente la situación actual, ya que si bien posee ciertas riquezas y se encuentran más o menos bien posicionados, desean tener acceso a los altos cargos y que sean aprobadas algunas decisiones que favorecerían sus intereses comerciales. Y por último tenemos el partido de los americanos. Este es un grupo un tanto menos homogéneo que el resto, ya que engloba un número amplio de personas que no les interesa mantener la situación con el imperio tal como está, porque tienen vedados los altos cargos de gobierno, como así también el sistema monopólico no lo favorece. La mayoría de sus miembros son criollos, aunque algunos peninsulares también. Nos detenemos ahora para hacer una breve aclaración. Si bien el pueblo tiene una gran participación en la vida política, mucho más adelante, para esta época, solo la gente decente es la que participa de la actividad política, es decir, quienes poseen la calidad de vecino, que es, obviamente, un número mucho menor que el de la totalidad de la población. Es dentro de estas élites que se debate sobre cómo reaccionar ante la situación en España. Pero hay algo que sí queda en claro: el equilibrio social no es un tema de debate. Para 1810, el virrey del Virreinato del Río de la Plata es Baltasar Hidalgo de Cisneros, designado por la Junta de Sevilla en reemplazo del virrey Liniers, quien había sido nombrado luego de las invasiones inglesas, tema el cual abordaremos en los próximos videos. Tras el arribo de las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, comienza a debatirse la legitimidad del virrey Cisneros, ya disuelta la autoridad que lo había designado. Se basaban en el principio de que, destituido el rey, la soberanía la retomaba el pueblo. Teniendo ya un panorama general de la situación en Buenos Aires, pasamos ahora entonces a desarrollar la Semana de Mayo. El día 18 de mayo comienza a difundirse la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, pese a los intentos del virrey por tratar de impedir la difusión de la misma. Y varios grupos de vecinos comienzan a reunirse en la jabonería de Hipólito Vieites y también en la casa de Nicolás Rodríguez Peña. Es en estas reuniones en donde se discute y se toma la decisión de pedirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto. Por su parte, el virrey, y previendo la jugada, manda a difundir mensajes de tranquilidad ante el pueblo. El día siguiente se reúnen los patriotas con el virrey para solicitarle la convocatoria de un cabildo abierto. Ahí es donde Cisneros, viendo que corría riesgo la seguridad, se comunica con el jefe de las milicias, Cornelio Saavedra, el jefe del regimiento de patricios, pero este le contesta: no puedo garantizar el orden, si usted se opone a la convocatoria del cabildo. Ese mismo día, más tarde, Castelli y Martín Rodríguez insisten en el virrey al pedido de la convocatoria de un cabildo abierto y este de mala gana termina accediendo diciéndoles: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran.
2 días más tarde, el 21 de mayo, el cabildo sesionaría como lo hacía habitualmente, pero esta vez había una nota distintiva. En las afueras del cabildo, un grupo comandado por French y Beruti, que se hacían llamar la Legión Infernal, presionaba a los cabildantes para que convoquen a un cabildo abierto. Es así que los miembros del cabildo ceden ante las presiones de este grupo y deciden enviar la convocatoria a los vecinos. Recordemos que solamente iban a ser invitados al cabildo aquellos que tengan la calidad de vecinos. El cabildo se celebraría el día 22 de mayo. Llegado el día 22 de mayo, los chisperos, comandados por French y Beruti, eran quienes organizaban el ingreso de los vecinos al cabildo abierto del 22 de mayo. Puertas adentro del cabildo, el clima estaba bastante tenso. Ahí fue donde se dieron las discusiones sobre qué hacer con el futuro del virrey. Las presiones por parte de los grupos patriotas eran constantes. Tanto es así que el coronel Francisco Orduña contó que durante las discusiones, a quienes no votaban contra Cisneros, se los mofaba, se los escupía, se los insultaba y se los chiflaba. La jornada se hizo larga y los vecinos procedieron a votar. Pero para no estirar más la jornada, se decidió que en la mañana siguiente serían contabilizados los votos. Entonces, el día 23 de mayo, los miembros del cabildo proceden al conteo de los votos que dieron como resultado la aprobación de la destitución del virrey Cisneros. El poder lo retomaba el cabildo, quien tenía como misión el nombrar una junta de gobierno. Al día siguiente, el 24 de mayo, los miembros del cabildo designan una nueva junta, pero paradójicamente nombran presidente al ex virrey Cisneros. Esta situación, como era de esperar, trajo descontento en el grupo de los patriotas y pese a que Castelo y Saavedra habían aceptado y jurado en sus cargos, ese día más tarde terminan renunciando y fuerzan a que el virrey Cisneros haga lo mismo. Quedaba así entonces disuelta la junta del 24 de mayo. Cuenta Tomás Guido en sus memorias que en estas circunstancias el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala, sentado en un sofá, se puso de pie súbitamente y con el rostro encendido por el fuego de sangre generosa, entró al comedor de la casa del señor Rodríguez Peña y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada dijo: Juro a la patria y a mis compañeros, que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Se va entonces el día 24 de mayo sin la asignación de una junta de gobierno. Es así entonces que llegamos al día 25 de mayo. Este día, una nueva sesión del Cabildo tenía que designar la primera junta de gobierno. Nuevamente, French y Beruti habían convocado un grupo de seguidores a las afueras del Cabildo para ejercer presión sobre los cabildantes. Sin embargo, la jornada fue larga y en un momento la mayoría de la gente comenzó a irse a sus casas. Ahí fue donde el síndico del Cabildo salió al balcón y preguntó: ¿Dónde está el pueblo? En ese momento, Antonio Luis Beruti irrumpió en la sala del Cabildo, seguido de algunos infernales, y les dijo: Señores del Cabildo, esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces, si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana y si es que no tiene badajo nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños, pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Fue así como entonces, tras las presiones, los miembros del Cabildo, el día 25 de mayo de 1810, designaron lo que conocemos como la primera Junta de Gobierno, que como bien lo dice su nombre, se congregó en nombre del rey Fernando VII, e incluso sus miembros juraron en nombre del rey Fernando VII y para guardar las leyes del rey. Hasta el momento no se tocaba el tema de la independencia. Ahora sí, llegamos entonces al final del video, espero que les haya servido. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas con quienes creas que les pueda servir el video. Y en los próximos días voy a estar subiendo más contenido. Gracias.